Bueno, muchachos, entonces, para informarles sobre el parcial y sobre el taller. Primero, el taller. El primer punto va a ser, ustedes van a hallar una raíz a una función, ¿sí? Por los cuatro métodos vistos. Entonces, por eso, les agradezco que cada grupo envíe un documento de máximo 2 o 3 hojas donde esté la fórmula, ¿sí? Y donde haya un ejemplo resumido, ¿sí? Un ejemplo con unas 2 o 3 interacciones. Que lo envíen al grupo, ¿sí? Algunos ya lo enviaron, si no lo han enviado, pues lo envíen para que ustedes mismos tengan ahí, aunque pues tienen el módulo, ¿no? Pero para que tengan una guía para poder desarrollar el primer punto del taller, ¿sí? Nuevamente repito, les doy una función y lo tienen que hacer por los cuatro métodos, ¿sí? Allá la misma raíz, puede ser una de las que sea. Les decía la vez pasada, porque eso me lo preguntaron varias veces, que cómo hacer para saber cuántos interceptos o cuántas raíces tenía la función. Entonces yo les decía que realmente tocaba hacerlo como por el método de disección, saber positivo, negativo e ir dando diferentes valores. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, por ejemplo, que la cúbica puede tener 3 interceptos con el eje X, así como puede tener uno, ¿sí? La cuadrática puede tener dos o puede tener ninguno, mientras la función lineal, excepto las constantes, ¿sí? Esas sí tiene uno y esas se pueden generalizar. Entonces, yo les doy una función, ustedes escogen la raíz que sea, ¿sí? Tiene 3 raíces, entonces escogen la raíz que sea y aplican los 4 métodos, ¿sí? Para eso como para especie de retroalimentación de lo que se hizo de las exposiciones. Y los otros puntos sí es sobre lo que estamos viendo hoy. El parcial no es de todo, tranquilos, porque pues siempre, si yo les preguntara los métodos, más lo que vemos hoy, más lo que, sí, las aplicaciones de la derivada, pues se nos vuelve mucho tema de estudio y pues decidí que el parcial va a ser sobre lo que hoy vimos, ¿sí? O sea, sobre la primera videoconferencia y lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, integración numérica. De hoy en 8 hacemos una clase pequeñita o hacemos primero el parcial, como ustedes prefieran, y les explico ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Con un ejemplo de una ecuación diferencial y una respuesta numérica, ¿sí? Una solución numérica. No siempre en matemáticas, lo que pasa es que como uno como desde niño, siempre le han como, le han inculcado a uno que todos los problemas de matemática tienen una solución numérica, ¿sí? Es decir, ¿cuántas manzanitas se comió Pedro? Entonces, no, se comió 2 manzanitas. ¿Cuánto le sobró? ¿Cuánto le... Bueno, ¿sí? Y de ahí en adelante, aún en cálculo. Pero resulta que no todos los problemas, ¿cierto? Generan una respuesta numérica. Hay veces, o en algunos de ellos, se generan respuestas, por ejemplo, indique cuál es la expresión que modela el siguiente comportamiento. Entonces puede ser una ecuación, puede ser una función, ¿sí? Entonces ya la respuesta no va a ser numérica. O cuál sería el mínimo cota inferior del intervalo. Entonces yo voy a tener x menor que 4, por decir algo, y resulta que pues ya no es un número no solamente, sino va a ser una desigualdad. Entonces, eh, algo también ya para terminar la información, recibimos una información sobre la plataforma Moodle y nosotros quedamos un poco pues como pensativos, pues en mi caso hablo personalmente, que nos dijeron que íbamos a aplicar el último parcial en Moodle. Y entonces, pues en la plataforma Uniremington. Y pues todos quedamos como que, pues casi nadie ha contestado, porque pues yo he trabajado muy bien con plataforma Q10. Y no es que esté queriendo decir que vaya en contra de la plataforma Moodle, sino que, o sea, cogerlos a ustedes como en la última semana y decir, bueno, vamos a organizar algo. Entonces, si eso es así, yo les envío unas indicaciones, cómo presentar el parcial, cómo, ¿sí? Para que no hayan traumatismos. Eh, a nosotros pues sí nos dieron una conferencia a principio de semestre de cómo hacer una evaluación en Moodle, es muy parecido a Q10, pero pues lo que pronto puede causar, vuelvo y digo, preocupación o lo que sea, es en los estudiantes.
Entonces, yo les voy dando la información, ¿sí? O sea, si definitivamente se realiza solo por Moodle, entonces yo les digo, bueno, la manera de ingresar es esta. Sin embargo, pues ustedes tienen una ventaja, por ejemplo, sobre los contadores, sobre los, ¿sí? Las demás carreras, pues que ustedes manejan esto con más propiedad, entonces les va a quedar más sencillo. Si no es en Moodle, pues la hacemos en Q10, ¿listo? Muy similar a la primera prueba que les hice. Entonces, va a entrar solamente integración numérica. Bueno, muchachos, entonces, bueno, ¿falta quién? Falta Brian, falta George. María, buenos días. ¿Sí me escuchas, María? Bueno, no te había saludado. Vamos a hacer el siguiente problemita y entonces, si lo quieren escribir, entonces, determinar el área. Entonces, venga, le quito la cámara acá de una vez, porque es que a veces se va un poco como la... Listos. Determinar el área de la región limitada, ¿sí? Por la función f de x. Ah, por favor me avisan ahí si estoy, tengo la calculadora. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. 9 menos x al cuadrado y el eje x. Y el eje x. ¿Listos? Entonces, la integración numérica, como yo les decía hace unos semestres, les decía que es muy importante porque nos ayuda a calcular el área de una curva, ¿sí? Porque si yo digo, por ejemplo, vamos a hallar el área de una casa, si la casa es rectangular, pues muy sencillo, ¿no? Ahí nos defendemos con cuadrados, rectángulos, triángulos, ¿sí? Trapecios o polígonos como tal. Pero cuando es una figura en forma de curva, ¿sí? Pues ya es muy difícil calcular el área. Entonces, por eso, lo que se hizo fue modelar esas curvas en el plano cartesiano y gracias al cálculo, ¿sí? A la integración, que es lo que estamos viendo, se pudo hallar con precisión el valor exacto del área de la curva que esté definida por una función. Entonces, tenemos esta gráfica, 9 menos x al cuadrado, y vamos a hallar el área con el eje x. Entonces, grafiquémosla. ¿Sí? Entonces, grafiquémosla acá. 9 menos x al cuadrado. Entonces, bueno, vamos a analizar esta gráfica. ¿Sí? Entonces sería esta. Bueno, vamos a hacerla más pequeñita por acá. Bueno, entonces, esta es nuestra función. Ya sabemos que es una cuadrática y aquí es como si fuera -1, entonces abre hacia abajo. Los interceptos, pues, los podríamos calcular. Pues sería +3, -3 y tenemos que calcularlos de todas maneras, ¿sí? Para poder hallar el límite de integración. Nos dicen que calcular el área de esta región, ¿sí? Comprendida entre la función y igual a 9 menos x al cuadrado e interceptado con el eje x. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede? Que va a ser desde este punto, que todavía no lo conocemos, ¿sí? Aunque pues gráficamente se puede ver, este, y todo lo que está por encima. Bueno, algo importante, muchachos, y de una vez lo digo antes de que se me olvide, o sea, sería toda esta área. ¿Listos? ¿Qué pasa si el área está por debajo? Si ustedes le colocan valor absoluto a la función, solamente la vamos a tomar como positiva, ¿sí? Pero si no le colocan valor absoluto, el área que quede por debajo del eje X, esa área va a ser negativa. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la función, por ejemplo, seno? ¿Sí? Seno es algo aquí así, entonces sube y vuelve y baja, y vuelve y sube, y bueno, así. Y esta distancia que hay de su máxima amplitud, es decir, de este máximo a este mínimo, esto es curvo, ¿no?
a este mínimo es igual, o sea que el área que está acá, mejor dicho, es igual al área que está acá. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo integro desde 0 aquí hasta 2 pi radianes, pues nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque el área que yo tengo acá le resto la que está abajo, ¿sí? Pero si yo coloco la función en valor absoluto, lo que hago es coger esta área y sumarle. Lo mismo les va a pasar en el programa, en Mathematics. Dependiendo de cómo ustedes escriban la función, les puede tomar el área negativa. Bueno, para este caso solamente pues vamos a hallar la parte positiva, ¿sí? Y lo vamos a dejar así como positivo. Entonces, por favor, esta es la gráfica, ¿no? 9 menos x al cuadrado. ¿Cómo se hace algebraicamente? Entonces, esto es... ¿listos? Ah, la borramos eso de una vez. La borramos todo. Listos. Entonces, vamos a interpretar esta gráfica. 9 menos x al cuadrado. Listo, la tenemos ahí. Entonces nos dicen la función f de x es igual a 9 menos x al cuadrado. 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y la vamos a interceptar ¿con quién? Con el eje x. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros, muchachos? Mirar dónde se intercepta esta función. Y pues, ¿cómo hacemos? Pues hallar las raíces de una cuadrática. Entonces, ¿qué pasa si yo no encuentro valores exactos? Aquí nos dio valores exactos, entonces no hay problema. Pero si, por ejemplo, no, ¿y qué pasa como entre menos 2 y menos 3? ¿Qué punto será ese? Pues utilizamos el método de Newton-Raphson o el de la secante o cualquiera de los 4 métodos que vimos para hallar con precisión cuál es la raíz. ¿Listos? Entonces ahí ya uno empieza a aplicar lo que ha aprendido. En este caso, pues nos damos cuenta que 9 menos x al cuadrado, 9 menos x al cuadrado, ¿sí? Es fácil de reducir. 9 menos x al cuadrado igual a 0. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Simplemente, este x al cuadrado pasa al otro lado, ¿sí? Para no ponernos a quitarle el menos aquí al x y eso. Entonces, x al cuadrado, ¿sí? Y dejamos a este lado, o sea, ¿qué fue lo que dice ahí? Pasar el menos x al cuadrado. Entonces, quedaría x al cuadrado igual a 9. Entonces, ya sabemos que x al cuadrado es igual a 9. ¿Sí? Igual a 9. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. Entonces encontramos qué valores. Menos 3 y más 3. ¿Listos? La raíz cuadrada de 9, ya sabemos que es 3. más 3 y menos 3. Entonces, en este caso, nos va a permitir calcular la integral, ¿cierto? Porque ya encontramos los interceptos con el eje X y fue muy sencillo. Entonces, para desarrollar eso, simplemente hacemos lo siguiente. Plantear la integral. ¿Y cómo la planteamos? Entonces, la planteamos así. La integral definida, ¿sí? Entre menos 3 y 3 de la función 9 menos x al cuadrado. 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y pues ya ustedes saben hacer eso, ¿cierto? Entonces ya nosotros lo vimos ahorita en el anterior ejemplo. Eh, que se soluciona primero la integral, luego se evalúa en los dos límites y obtenemos el resultado del área comprendida entre esa región. ¿Listos? Entonces, eso es cuando una región se intercepta con el eje X. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué respuesta nos da aquí el programa. Nos da 36. ¿Listos? Entonces, ustedes ya lo hacen. Ahorita les envié la imagen de la otra función. Bueno,
Ahora vamos a ver cuando se interceptan dos o más áreas, perdón, dos o más funciones, ¿cierto? Y genera diferentes áreas. Porque yo puedo llegar y, por ejemplo, llegar y tener lo siguiente. Digamos, mira, les dibujo una, por ejemplo, hagamos una función algo que así, que venga así, ¿sí? Y suba. Y yo le trazo una recta, vamos a trazar una recta, por ejemplo, así, ¿sí? Esta es otra función, la lineal. Entonces, digamos que esta baja acá, ¿sí? Y la recta era más, se extendía para que la miraran. Entonces, ¿qué sucede? Si a mí me piden calcular la integral, por decir algo desde este punto A, que puede ser -4, -5, y vamos a calcularla hasta este punto B, ¿sí? Pues nosotros tendremos que hacer desde este punto A, ¿cierto? Entonces todo este pedacito que está aquí. Luego, todo este pedacito que está acá, porque se interceptaron. Luego todo este pedazo, me salió un poquito, y este pedazo hasta B. ¿Listo? Hasta aquí, hasta B. Todo este pedazo como tal. Entonces, muchachos, ahí es importante saber cuál función está encima de la otra. ¿Listos? Entonces, aquí en este caso la lineal está encima de la polinómica. Aquí la polinómica está encima de la lineal. Aquí nuevamente la lineal está encima de la polinómica y viceversa. Entonces, cuando esto se presenta, nosotros tenemos que plantear la integral diferente. ¿Por qué? Porque siempre vamos a colocar la función de encima, ¿sí? Menos la de abajo para hallar el área. Aquí vuelvo y repito, colocaría la lineal menos la polinómica. Aquí como está la polinómica por encima de la lineal, recuerden que la lineal pues es esta línea recta, ¿sí? Entonces aquí colocaríamos en este, y tendríamos que hallar hasta acá, ¿no? La integral hasta acá y hasta este punto. Primero tendríamos que hallar los interceptos donde se cruzan esas dos funciones. Y hacemos esta como una integral, este pedacito, ¿sí? De aquí hasta acá. Entonces aquí va a tener un valor en A sub 1, puede ser, ¿sí? En el eje X. Entonces, en este pedazo colocamos la integral lineal menos la integral polinómica. Ahora miren que en este otro intervalo, aquí puede ser A sub 2, la polinómica está por encima de la lineal, entonces la polinómica menos la lineal. Luego, todo este pedazo vuelve a pasar como aquí de A hasta A sub 1. Nuevamente la lineal está por encima, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer hasta este punto. Y por último, desde este punto hasta B, ya nos dimos cuenta que la polinómica está por encima de la lineal. Entonces, vamos a hacerlo con un ejemplo gráfico, perdón, un ejemplo ya algebraico, ¿cierto? Para que vean ustedes cómo es el procedimiento y se dan cuenta que es muy sencillo. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. O, sí, hagámoslo. Hallar el área comprendida. Entonces, así es hallar el área comprendida, ¿sí? Entre f de x. Entonces, bueno, aquí copio eso, más bien vamos haciéndola de una vez. F de x, ¿cierto? Ustedes pueden devolver el video. F de x igual a x al cubo, ¿sí? A x al cubo y g de x. X al cubo y g de x. Igual a la función x, la función idéntica. Vamos, dos funciones súper sencillas. Entonces tenemos la función cúbica y tenemos la función idéntica. Y igual a x. Así se llama esta función. ¿Por qué? Pues porque todos los valores de x van a ser iguales a y. Entonces, grafiquémoslas y se van a dar cuenta que se interceptan en varios puntos. Entonces, vamos a graficar x al cubo
¿sí? Y pues hice una muy similar a la que estaba explicando, iba a hacer otra, pero hice una, pues me pareció ver en dónde se intercepta. Bueno, entonces, realmente, uy, esta idéntica, sí está. ¿Por qué está así? Ah, ya. Mm, el eje Y. Vamos a... Bueno, así sí ya es más real la función. Listos. Entonces, ahora sí. Bueno, aquí la tenemos. Entonces, la amarillita, ¿sí? La de ese color como amarillito, es la idéntica. Es una función lineal donde para cada valor de x0, y también vale 0. 1 vale 1, 2 vale 2 y así sucesivamente. Por eso es esta línea. Y la cúbica, ya ustedes saben que es la gráfica azul. ¿Qué es lo que vamos a hallar nosotros? Entonces nosotros vamos a hallar el área donde se interceptan y resulta que solamente se interceptan en este pedazo y en este otro pedacito. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede? Primero tenemos que hallar los interceptos de la función. Es decir, los interceptos de las funciones, donde se cruzan la una con la otra. ¿Listos? Y después si hallamos la integral. Entonces, vamos a tener clara esa función. Entonces, vamos a tenerla acá. Borremos esto. Y vamos a plantearlo ahora sí con el álgebra. O con el cálculo, mejor. Con procedimientos algebraicos. Entonces, borremos esto. ¿Y cómo se plantea? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es copiar las dos funciones, que sería x elevado al cubo, ¿sí? Igual a x. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es igualar las funciones. ¿Para qué? Para poder hallar este intervalo, este intercepto y este intercepto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo puedo llegar y decir, o sea, el siguiente paso sería x al cubo, ¿sí? X al cubo menos x igual a 0, ¿sí? Esta x la pasé para el otro lado e iguale a 0. Ahora yo puedo factorizar y eso nos daría x factor de x al cuadrado menos 1 igual a 0, ¿sí? Entonces, primero, se igualan las funciones. Segundo, se iguala a 0. Tercero, se hallan los valores para los cuales x es igual a 0. Sabemos que x factor de x menos 1, cerramos, y x más 1 por diferencia de cuadrados perfectos igual a 0. ¿Sí? Entonces, esto es diferencia de cuadrados perfectos, lo factorizamos y colocamos x menos 1 por x más 1. ¿Listos? Aquí vamos a tener tres valores. Entonces, ya sabemos cuáles valores son. El primero, esto pasa a dividir estos dos factores. Entonces, el primero sería x igual a 0. X igual a 0. ¿Sí? Es decir, este x sub 1 aquí. El segundo, este y este pasa a dividir. Entonces este menos, al dividir, se elimina con el 0, 0 sobre, ¿cierto? Y nos daría el segundo, que sería x igual a 1, ¿sí? Y el otro, que sería x igual a menos 1, porque hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, este da 0, este se le cambia el signo, 1, y este da menos 1. Miramos la gráfica y, en efecto, observamos que aquí está, en menos 1 se interceptan, en 0 y también en 1. ¿Listos? Entonces, ¿cómo lo hallamos?
Repito, igualamos funciones, igualamos a 0 y hallamos el valor de las x, ¿sí? Hay veces no son tan sencillo hallarlas, ¿no? Pero pues se buscan diferentes métodos para poderlo hacer. Bueno, listos. Entonces tenemos esos tres interceptos. Vamos ahora sí a plantear las integrales para poder hallar el área entre esas dos. Miren algo importante, que solamente estamos hallando el área entre las dos, ¿sí? Pero no les estoy diciendo de qué intervalo a qué intervalo. Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo, cómo sería de qué intervalo a qué intervalo. Entonces, por observación me estoy dando cuenta que es de menos 1 hasta 0, entonces coloco acá, menos 1 hasta 0, ¿sí? ¿Quién está por encima desde menos 1 hasta 0? Está la cúbica, ¿cierto? Entonces, nosotros colocamos primero la cúbica, ¿sí? X al cubo, menos, este menos, ¿sí? Siempre va ahí. ¿Y qué significa? Que f de x menos g de x, que a una función le restamos otra. Aquí pues por lo que las funciones son pequeñitas, pues no se nota mucho, pero cuando una función, por ejemplo, es larga, aquí una con 3 términos, entonces menos, y luego aquí otros 3 términos, toca ponerla entre paréntesis y desarrollar eso. X al cubo menos x. ¿Por qué? Porque recuerden que la función amarilla es x. Más, ojo, ¿qué hacemos ahí? Más. Ahora, de 0, ¿hasta dónde? Hasta 1, ¿sí? Hasta 1. Entonces colocamos la integral, ¿sí? La integral de 0 hasta 1. Y ahora, ¿quién está por encima? Por encima está la función lineal, ¿cierto? Entonces, colocamos x menos y le colocamos la de abajo que sería x al cubo. ¿Listos? Entonces, x al cubo. Perfectamente, nosotros podríamos ver que son muy similares, pero un solo signo, como siempre les he venido diciendo, nos puede dañar todo el procedimiento, porque no es lo mismo x al cubo menos x que x menos x al cubo. Son dos integrales totalmente diferentes. Y lo mismo acá, desde menos 1 hasta 0 y desde 0 hasta 1. No sé acá por qué me apareció esto tan grande. Bueno, listos. Entonces, ya ustedes saben desarrollar esto, ¿sí? Esto es muy sencillo. La integral de x al cubo es x a la 4 sobre 4 menos x al cuadrado sobre 2, ¿sí? Lo hacen desde menos 1 a 0 y esto les da un resultado. Más la integral de 0 hasta 1 de x menos x al cubo. Entonces, esta integral es x al cuadrado menos x al cuadrado sobre 4, o sea, lo contrario, o sea, son las mismas de acá, pero en el orden diferente, y lo evalúan desde 0 hasta 1. Sustituyen, no sé si el programa no me da el valor, pero es porque pasó algo aquí como raro que aquí estaba escribiendo grande y aquí escribió pequeño, pero bueno, y aquí me dice la expresión actual contiene, bueno, quién sabe qué pasaría. Bueno, muchachos, entonces eso respecto a ese ejemplo, pero eso no es sino calcular las integrales, ya como el ejemplo anterior. Vamos a hacer otra función que de pronto sea un poco ya más compleja. Vamos a hacer f de x igual, y ahí terminamos, f de x igual a x a la 4, x a la 4. Ah, algo importante, antes de que la otra. Yo puedo llegar y, por ejemplo, hallar solamente entre menos 1 y 1, pero yo puedo llegar y hallar, por ejemplo, la integral desde menos 2 hasta 2. Entonces me tocaría plantear una integral desde menos 2 hasta menos 1. Luego desde menos 1 hasta 0. Luego desde 0 hasta 1 y luego desde 1 hasta 2. ¿Por qué? Porque van cambiando de lugar las funciones en las cuales una está por encima de la otra.
¿Listos? Entonces, x a la 4 menos 2x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado. Hagamos, sí, hagamos eso. Esa no es tan complicada. Y otra función. G de x igual a una cuadrática para que se intercepten 2x al cuadrado. Listos. Entonces, tenemos estas dos funciones. Vamos a hallar el área comprendida entre esas dos. ¿Listos? Vamos a tenerlas presentes. X a la 4 menos 2x al cuadrado igual a 2x al cuadrado. ¿Qué es lo primero que hacemos? Ahorita hacemos la gráfica. Entonces, igualamos las funciones. ¿Sí? Entonces, al igualarlas, yo tendría lo siguiente. X a la 4 menos 4x a la 4, perdón, 4x al cuadrado igual a 0. ¿Cómo así? ¿Por qué? Este 2x al cuadrado estaba positivo, pasó al otro lado y se volvió negativo. Menos 2 menos 2 da menos 4x al cuadrado e igualamos a 0. ¿Qué podemos hacer acá? Factorizar. Entonces factoricemos x al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado. Factor de x al cuadrado nuevamente. Menos 4. Cerramos. Igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice aquí? Factor común nada más. X al cuadrado de x al cuadrado menos 4. Por consiguiente, bueno, aquí podemos también otra vez factorizar más. Claro, tenemos que hacerlo. X al cuadrado, factor de x menos 2, factor de x más 2, igual a 0. Entonces nos estamos dando cuenta, ¿sí? Que las raíces que vamos a tener ahora en esa función van a ser, entonces, x igual a 0, perdón, las raíces no, los interceptos, los interceptos entre las x igual, entre las dos funciones, x igual a 2 positivo y x igual a menos 2. ¿Listos? Vamos a tenerlos aquí presentes. Entonces ya igualamos las funciones, igualamos a 0, factorizamos y encontramos la solución para las x con las cuales nos da 0 esta expresión. ¿Listos? Que es x igual a 0, x igual a 2 y x igual a menos 2. Entonces vamos a tenerlo ahí y vamos a hacer las gráficas a ver cómo nos va. Entonces, borremos. Entonces la primera era x a la 4 menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Menos 2x al cuadrado. Y la otra era 2x al cuadrado. Listos. Bueno, entonces, démosla ahí, graficar. Listos. Entonces, aquí ya podemos estar observando que esta azulita es x a la 4 menos 2x al cuadrado. Oiga, yo no sé ustedes si por sola curiosidad no les ha dado por graficar, por ejemplo, en la aplicación x a la 4, x a la 6, x a la 8, x a la 10, x a la 12. A ver qué sucede. Y se van a dar cuenta de algo especial, algo que hay ahí como que se asocian. Y lo mismo las cúbicas o las impares. X a la 5, x a la 7, x a la 9, x a la 11, x a la 3. Porque uno siempre en cálculo trabaja estas, ¿no? Pero eso no significa que existan otras. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hallar acá? Aquí lo que vamos a hallar es esta área, entonces, donde se interceptan las dos funciones. Y se acuerdan que habíamos dicho que estos valores, x igual a 0, igual a 2, igual a menos 2, entonces menos 2, 0 y 2. ¿Listos? Ahí se interceptan los dos valores, los tres valores, perdón. Si me doy cuenta, la amarilla, que es la cuadrática, está por encima de la cuártica.
Entonces, en las dos integrales, siempre va a ser el cuadrado menos la cuadrática menos la cuártica, ¿sí? Siempre estuvo por encima. Pero, ojo, si llego y les digo por decir algo, ¿sí? Les digo, bueno, calculémosla desde -3, desde -3 hasta 2. Entonces, aquí sí tocaría colocar primero la cuártica menos la cuadrática. Desde -3 ¿hasta dónde? Hasta -2. Ya de -2 sigue la cuadrática por encima de la cuártica y así como igual hasta 2 positivo. Bueno, entonces ya vimos gráficamente, entonces cómo se plantearía. Entonces ya dijimos que en ambos la cuadrática está por encima, entonces desarrollemos. Y ya ahí prácticamente terminamos. Le borramos esos. Ahora sí podemos borrar todo eso. ¿Y cómo quedaría planteada? Entonces, quedaría planteada de la siguiente manera. Bueno, se las voy a leer, ustedes después si acaso no la alcanzo a copiar. Entonces, la integral desde -2 hasta 2, perdón, hasta 0, ¿sí? ¿De quién? De la función cuadrática, es decir, 2x al cuadrado menos x a la 4 menos 2x al cuadrado. Entonces, eso tienen que copiarlo, ¿sí? Tal y como está. Entonces, eso quedaría x al cuadrado. Vamos acá. Bueno, yo les envío un pantallazo ahorita si se me acaba el tiempo, ¿sí? De cómo quedaría en el sistema. X al cuadrado menos, y entre paréntesis es lo que yo les decía, x a la 4, ¿sí? X a la 4 menos 2x al cuadrado, menos 2x elevado al cuadrado, ¿sí? Y ahí ya la desarrollan. Entonces, ahí ya quedaría. Muchachos, más, ¿sí? Desde 2, entonces ahí la integral sería la integral desde 2, perdón, aquí me quedó mal, aquí es 0, qué pena con ustedes. Y aquí es desde 0 hasta 2. Sin embargo, pues no me hubiera dado mal, ¿por qué? Porque pues desde -2 hasta 2 siempre está por encima de esta, entonces no va a haber problemas. ¿Listos? Yo ahorita les envío entonces el pantallazo y pues cualquier duda, cualquier inquietud ahí por el WhatsApp.